Aprende de la experiencia ajena junto con Juan Pablo Duque y prepárate para dar el primer paso para que aquello que consideras éxito sea inminente. Mira, yo con muchos amigos también y con amigos que quieren emprender, siempre siento que hay cierta frustración de, oiga, quiero hacer algo pero no tengo ni idea y tengo mucho tiempo libre y no estoy haciendo nada. Uno siempre tiene que hacer las paces con esos sentimientos. Pero la razón plana, independientemente de la estructura que tú escojas dentro de tu negocio, soy un fiel creyente de que las empresas, las startups, los emprendimientos y los negocios son vehículos de desarrollo. Es un vehículo que ha identificado un gran villano, independientemente de ese villano, ese gran problema, y lo está solucionando, ¿sí? Y con un agravante, si no lo solucionas, te vas a quebrar. Hay que ser sensato también y decir, oiga, estoy en este momento de la compañía, tengo los pies en el suelo, sí, soy el visionario, el innovador, pero tengo los pies en este capítulo, en este año, en este mes, y sé que si llego a hacer eso, pues hay un gran riesgo. Y ahí es donde uno no entra en ese autopilot. Y también, si te soy muy sincero, Juan, siempre creí que para crear un buen negocio como Tu Plaza había que tener un gran capital detrás, ¿sí? Había que tener una gran inversión para poder salir al aire. Ahorita te cuento esa historia de cómo hackeé esa mentalidad que tenía. Entonces, sí. Esta semana tuve la oportunidad de charlar con Marco Osorio. Por un pelito casi se me escapa poner a grabar la charla y por eso no está el principio. Pero le hice las primeras preguntas básicas. Bueno, la primera, que es ¿quién es Marco Osorio? Así que con esa claridad te dejo con este gran episodio y espero que lo disfrutes. Sobre la agricultura, sobre los alimentos y sobre la tecnología y cómo esas tres herramientas, si se logran unir armoniosamente, generan un increíble impacto, ¿sí? Y eso es. Ahorita pues estoy liderando una compañía que se llama Tu Plaza y 100% obsesionado con el reto de esta compañía. Todo eso que me comentas, pues no vino de la noche a la mañana y tuvo que haber llevado un proceso largo detrás. O sea, desde que estabas muy chiquito. Eso me lleva a lo siguiente. Lo que eres hoy lo soñaste de niño. ¿Cómo fue ese proceso desde que estabas muy chiquito? Eh, yo creo que uno nunca logra poder previsualizar lo que uno quiere ser, pero sí entiende que hay un camino, ¿no? Y sí entiende, hay unas emociones, y yo creo que uno va validando emociones y va sintiendo, esto yo lo había querido antes, de pronto no en la misma dimensión ni en la misma configuración, pero de alguna u otra forma sí sientes que vas desbloqueando esos niveles de satisfacción. Y cuando era muy pequeño, sí necesitaba momentos que entendiera que estaba haciendo algo importante, ¿sí? Que estaba impactando personas, que estaba impactando proyectos y me gustaba ser bastante activo dentro de diferentes ambientes, pero siempre con el objetivo de poder impactar personas. Eh, Pequeño no veía la agricultura y los alimentos como un gran foco, o no lo veía con la importancia que la veo ahorita. Eso fue más o menos entre los 17 y 20 años que comencé a experimentar esa gran oportunidad y esa gran necesidad en América Latina de una mejor estructura de alimentos. Eh, pero siempre estaba muy envuelto en temas de emprendimiento. Entonces tenía una vena de ventas, una vena de ejecución, una vena de impacto. Y cuando comienzo a entender esa gran oportunidad del agro, pues digo, eureka, ahí fue como el aha moment y es donde encontré realmente un propósito de vida. Un propósito de vida no pasional ni, ni poético, sino realmente un propósito de vida puntual. Encontré una estructura de trabajo que me apasiona, un gran problema por resolver y ganas, ¿sí? Claro. Pero toda esa parte del emprendimiento ya vino desde que estabas muy pequeño porque usualmente cuando hablo con gente que tiene empresa y se dedica a este mundo, me dice, pues yo empecé a experimentar a partir de más o menos ese rango de edad que me dijiste, pero antes pasaron muchas situaciones que a lo mejor uno dice, no, pues esto no tiene nada que ver, pero puede que sí tenga que ver. Una, o sea, la relación con alguna persona, un mentor, un profesor, lo que sea. Yo creo que en mi caso fue una estructura familiar, y también algo muy intuitivo y personal de querer vender.
Creo que muchas veces un emprendedor, por lo general, es un buen vendedor. Y desde muy chiquito quería vender. Para mí sentí una gran satisfacción al poder vender algo y que la otra persona, independientemente de si la conocía o no, se sintiera cautivada por lo que yo le estaba vendiendo. Entonces, pues pasé por múltiples emprendimientos, desde vender crispetas en un triciclo pequeño dentro de la unidad donde vivía, hasta vender audífonos, cases para celular, cheeseburger y productos de McDonald's en el colegio, donas. Eh, Hace poquito leí una frase que me gustó mucho, que es: cada emprendedor tiene un demonio por dentro y ese demonio es esas ganas de vender, ¿no? Y esas ganas como de crear vainas, independientemente si va a transformar el mundo o no. Ahorita está muy de moda pues que el emprendedor es este tipo de Forbes y este tipo que está solucionando un gran problema mundial. Sí, es importante crear emprendimientos que transformen vidas, pero también son importantes los emprendimientos del día a día. Es decir, vender chicles es emprender, ¿sí? Estás solucionándole un problema a alguien que quiere un chicle y se lo estás dando a un buen precio y lo convenciste. Entonces, uno va mutando como emprendedor y va entendiendo sus diferentes momentos y va validando ciertas experticias. Pero lo que te diría es 100% de acuerdo en que hay personas que te influyen, en este caso mi familia totalmente, como con esas ganas de, oiga, arriesguese, haga, venda, pues usted no tiene que sostenerse ahorita solo, pero venda, muévase, ¿sí? Entonces creo que sí concuerdo con vos, hay personas, hay momentos, y normalmente un emprendedor no es que genéticamente venga con el chip, pero sí trae ciertas nociones. He podido identificar eso con amigos, con compañeros, con socios, que siempre hay una noción pequeñita. Claramente uno la va puliendo y digamos que va recibiendo también retroalimentación de personas que vas conociendo en el camino, pero uno siempre va con una chispita, ¿no? Y personas que también te Sí. hacen avivar esa chispita. Pero siempre te incentivaban a moverse, porque cuando uno es joven usualmente, o sea, cuando tenemos yo siento que eso es un privilegio de ser, aquí en Colombia, de ser jóvenes y poder hacer lo que queramos con la mayoría de nuestro tiempo. Usualmente cuando tenemos esa posibilidad, somos muy desocupados, porque no hacemos nada más, ¿no? Entonces, cuando experimentamos con las cosas adecuadas, puede ser que terminemos en lugares que no sospechamos. Hay un detalle que no te conté y es que el podcast, o sea, a mí me invitaron al primer podcast, yo quedé cautivado, pero lo estaba aplazando. Entonces, una tarde estaba tan desocupado que yo dije, pues vamos a hacer esto a ver qué pasa, ¿no? Entonces, esa parte de estar muy desocupado también es importante, ¿no? De querer, o sea, de estar desocupados y querer llegar a ese nivel de quiero hacer algo con mi vida porque estoy perdiendo el tiempo. Mira, yo con muchos amigos también y con amigos que quieren emprender, siempre siento que hay cierta frustración de, oiga, quiero hacer algo pero no tengo ni idea y tengo mucho tiempo libre y no estoy haciendo nada. Uno siempre tiene que hacer las paces con esos sentimientos. Hay que hacer las paces con la incertidumbre, hay que hacer las paces con el desconocimiento, hay que hacer las paces con el tiempo, ¿sí? Y entender que hay ciertos momentos. Es decir, Bill Gates, para llegar a donde está, pues tuvo momentos en donde no tenía ni idea qué hacer, ¿sí? Seguramente estaba tomando una Coca-Cola en el sofá horas y no tenía ni idea qué hacer. Entonces, primero uno tiene que, yo soy partidario de que hay que hacer las paces con la incertidumbre, independientemente que esa incertidumbre estés metido dentro de un día a día lleno de trabajo, de cosas, o incertidumbre de porque no tienes nada que hacer, ¿sí? Y creo que eso es una dualidad muy importante del emprendedor y tiene que saber vivir con eso, ¿sí? O por lo menos el que quiere emprender, ¿sí? En este caso, si vos tenías mucho tiempo libre y estabas angustiado, oiga, utilice eso como un motivante, pero no se deja abrumar, porque no te va a permitir entender las oportunidades que están delante, ¿sí? Claro, porque si no vamos a ocupar nuestro tiempo no en hacer algo, sino en estar agobiados, fue madre, ¿qué voy a hacer? Y no la pasamos pensando en eso. Totalmente, en vez de enfocarte en, uy, que quiero resolver este problema, quiero emprender, quiero montar esta vaina, ¿sí? Tampoco es que hay que ver a los emprendedores como un superhéroe, ¿no? O sea, son Claro. gente de carne y hueso, pero que están obsesionados, son unos loquitos que están tratando de solucionar un problema, ¿no? Entonces, pues también hay que entender que hay diferentes personas, no todo el mundo tiene que emprender, ¿sí? Y tu tiempo puede ser valioso en otro tipo de cosas, ¿sí? Puedes trabajar en una compañía increíble, hacer procesos para entrar en una compañía increíble, impactar personas. Hay un libro muy bacano, inclusive me
Me lo recomendó en cierto momento alguien que entrevistaste, que es Juan David Estizábal, que es el líder que no tenía cargo, ¿no? Y creo que hay una sociedad, en esta sociedad del siglo XXI nos obsesionamos con los C-levels. Todos queremos ser chief, el CEO, el COO. Oiga, liderazgo no necesariamente es ser jefe. Y ahorita dentro de tu plaza, creando cultura, no necesariamente uno tiene que crear cultura a cuchillos, sino tratando de permear nociones interesantes. Cuando creamos los roles, tratamos de que las jefaturas no existan, ¿sí? Pero ahí uno se entra en un círculo virtuoso, porque entonces, ¿quién responde a quién, no? Entonces, como que si no hay jefes, entonces, ¿cómo la compañía avanza? Y ahí es un tema de liderazgo 100%. Necesitamos que usted asuma un rol importante, tiene un equipo, véalos como pares, independientemente que se entienda que intrínsecamente hay jefaturas, pero necesitamos que usted asuma un liderazgo y que usted mueva a la gente y que usted haga que las cosas pasen. Y yo detesto mucho la jefatitis, ¿no? Entonces, lo que voy y lo que te digo es, no hay que visualizar siempre como esa especie de liderazgo por un rol, sino hay que ser líderes desde si yo doy tintos dentro de una compañía, yo ejerzo mi liderazgo haciendo tintos, ¿sí? Y quiero impactar a la gente haciendo tintos, ¿sí? Y el liderazgo se construye y se construye a través de relaciones, se construye a través de influencias, se construye a través de relaciones de poder, ¿sí? Relaciones de poder positivas y no negativas. Claro, y además se me viene a la mente esto, y es que cuando no hay como esas posiciones de esta persona está arriba de ti y así tiene que ser, las personas, o sea, cuando tienen un jefe, se limitan a hacer el trabajo que les asignen y ya. O sea, se limita esa parte creativa y de resolución de problemas de, venga, propongamos esto o hagamos esta otra cosa, porque entonces la responsabilidad se queda hacia arriba, ¿no? Y entonces, no, el jefe debe solucionar todo y debe decirme nomás a mí qué hacer. Y Entonces, esta sabes parte, lo que acabas de decir, yo creo que es uno de los ADNs que si vos me preguntas, Marco, ¿quién es? Es una persona que es completamente aversa a eso que estás mencionando. Es decir, creo que un emprendedor en gran medida es una persona que no puede no transmitir sus ideas. Independientemente si tenés un jefe, vas a estar motivado y te vas a comer las uñas y vas a estar obsesionado con decir, oiga, no, hagamos esto, o no estoy de acuerdo con esto, propongamos esto, ¿sí? Y creo que eso, en tu primera pregunta, que quién es Marco, creo que en gran medida Marco puede ser un terco de ese tipo, ¿sí? y además eso es muy bueno porque, bueno, dependiendo ¿no? de la persona que tengamos arriba en la jerarquía, puede ser muy bueno o muy malo, porque la persona que está arriba en la jerarquía puede chocar mucho con nosotros o puede entenderse muy bien. Y aún así, cuando choquemos entre nuestras ideas o lo que sea, pues eso nos nutre, ¿no? Porque de la diferencia es que podemos decir, bueno, ¿qué puntos tenemos en común? O a qué podemos llegar con los dos pensamientos que tenemos. Y esto me lleva a lo siguiente, porque cuando uno se limita y espera a que los de arriba hagan todo, pues entonces también puede suceder que la cultura se convierte en una cultura de buscar el culpable y no de buscar una solución al problema, ¿no? Totalmente, totalmente. Y muchas veces te vas a encontrar en emprendimientos, en startups, en compañías pequeñas, una nube de egos, ¿sí? Y esos egos son los que te nublan la capacidad de trabajar en equipo y resolver problemas a toda velocidad. Y uno como emprendedor, si bien el ego es importante porque te permite confiar en tus capacidades, yo lo que invito es a que exista una falsa modestia. Es decir, tener la capacidad de creer en uno y ser supremamente confiado, pero entender que no sos la última Coca-Cola del desierto, que no te las sabes todas y que muchas veces vas a castrarle las ideas o lastrarle las ideas a tu equipo, ¿sí? Entonces, es muy importante manejar eso, entender que el ego es importante, pero hay que controlarlo. Hay que tenerlo muy controlado porque si no te va a cegar la capacidad de trabajar en equipo. Claro, y eso, a ver, yo usualmente, o sea, usualmente no. Desde estos años vengo trabajando en equipos que son muy disfuncionales porque en el colegio uno no se encuentra, o sea, en un salón o en una universidad no siempre hay gente con la que uno quiere trabajar, ¿no? Con la que uno más entiende.
Pero ¿qué sucede? ¿Qué me ha sucedido más últimamente? Que yo soy muy diferente a mis compañeros de la carrera, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cuando hay algo que a mí no me parece, desde mi punto de vista, pues prefiero decírselo respetuosamente y darles una retroalimentación sin que traten de defenderse que guardarme eso. Porque si me lo guardo voy a decir, no, este man lejos. Y me cierro esa puerta o sea, me cierro la posibilidad de algún día hacer algo grande con ese grupo de personas que en ese momento no me entiendo tan bien, ¿no? Cosa Ahí, que ahí, ahí es súper importante dime, dime. entender que las relaciones se construyen, es decir, puede que en algún momento no haces clic con una persona, pero entendés que es una persona inteligente, que es valiosa, y ahí es donde uno tiene que también apaciguar el ego. Oiga, no te entiendo, no comparto, pero pues no voy a burn the bridge, por así decirlo, no voy a romper el puente con tu relación. En algún momento creo que va a salir algo exitoso, y me ha pasado todo el tiempo. Personas con las que no hago clic, personas con las que no me entiendo, que en algún momento como que medio me cuesta relacionarme, eventualmente se convierten en mega partners, ¿sí? Porque seguramente en ese momento no tenía la madurez suficiente para entender sus ideas, ¿sí? O no tenía el Exactamente. suficiente tiempo para poder escucharlo o entenderlo, o no, me fastidiaba su forma de ser. Y llega un momento en que decís, oiga, listo, no, ya entiendo por esto, este mano, esta vida es increíble, o hay personas que definitivamente, por más madurez que tengas o más relación que tengas, nunca te van a hacer clic, y también hay que hacer las paces con eso. Exactamente, o sea, tenemos que, digamos que, como dices, tratar de apaciguar un poco ese ego y tratar de ser lo más empáticos posibles con esa persona. Y te quiero preguntar, ¿por qué, o sea, desde muy pequeño querías impactar el mundo desde la parte de los negocios? Porque tengo ideas muy frescas del último episodio que publiqué, que es el con Julián Triana. Él trabaja en la parte o sea, en la parte del sector público y también hace grandes cosas. Entonces, yo antes no veía esa parte, yo dije, no, pues, desde las empresas, o sea, el centro de innovación del mundo son las empresas y esa era la idea que yo tenía, pero también es un trabajo en conjunto, o sea, muy interrelacionado con lo público, con las personas y también este factor de las empresas. ¿Por qué eliges esta parte de los negocios y del sector privado? Mira, esa es una gran pregunta que constantemente me hago, ¿sí? Constantemente me hago. Es decir, todo el tiempo me pregunto por qué escogí el tema que estoy resolviendo, por qué escogí el problema, y trato siempre de generar motivaciones reales para seguir construyéndolo. Pero la razón plana, independientemente de la estructura que tú escojas dentro de tu negocio, soy un fiel creyente de que las empresas, las startups, los emprendimientos y los negocios son vehículos de desarrollo. Es un vehículo que ha identificado un gran villano, independientemente de ese villano, ese gran problema, y lo está solucionando, ¿sí? Y con un agravante: si no lo solucionas, te vas a quebrar. Y si te quebras, pues tenés muchos problemas. Entonces, creo que las empresas tienen la suficiente motivación para transformar problemas. Y normalmente todos los tipos de problemas de las compañías, cuando son exitosas, son problemas sociales. Y son grandes problemas históricos, estructurales. Entonces, si una compañía es exitosa, le soluciona la vida, impacta la vida a cientos de miles de personas. Entonces, creo que es el mecanismo más rápido y eficiente, sin decir que el sector público tiene una gran responsabilidad. El sector público muchas veces lo que tiene que generar son los railways o esos rieles para que las empresas puedan ir a toda velocidad, ¿sí? Pero el sector privado para mí, sin lugar a duda, es el dinamizador de la sociedad, por esos argumentos que te acabo de dar. Claro. Y eso que dijiste de que es fundamental no quebrarse, me parece muy interesante porque ahora me surge esa pregunta. ¿Cómo hace uno para, en una empresa, cómo hace uno para manejar esa dualidad entre tengo que solucionar un problema, pero al mismo tiempo tengo que evitar quebrarme? Ahora sumale eso cuando las startups levantan plata, ¿sí? Que es, tengo que tener Imagínate. una velocidad y un crecimiento increíble, tengo que solucionar un problema y no me puedo quebrar, ¿sí? Y ese es el día a día emprendedor. Es decir, también estrategia es saber decir no. Y cuando emprendes, tenés
muchas oportunidades de hacer pivots o de cambiar la idea o de, oiga, ¿por qué no le vendemos a este tipo de segmento? ¿Por qué no sacamos este producto? Y creo que las grandes empresas y las grandes startups o emprendimientos son aquellas que entienden cuál es el foco y lo solucionan muy bien por partes, ¿sí? Y el gran emprendedor es el que tiene una visión 360 increíble, pero que sabe cuándo son los momentos y sabe decir no en qué momentos y sabe decir sí en qué momentos. Entonces, creo que las compañías, a ver, hay muchos factores para que se quiebren. Puedes tomar una idea muy rápida, una decisión porque estabas muy apasionado por la idea o simplemente no tener la velocidad de crecimiento en ventas que necesitabas o tenías unos costos fijos muy grandes y no los supiste medir, pero en gran medida se da en donde no logras crear una ecuación palpable, real y escalable en donde tu visión, ¿sí? O ese crecimiento y esa operación y esa visión está soportada por un modelo de negocio que tenga ese famoso product market fit, donde realmente esté solucionando algo en el mercado. Y saber a qué tasa de velocidad vas a seguir creciendo ese product market fit. Muchos emprendedores se cegan con la idea y no con el problema, entonces se apasionan con sus ideas y no con el problema y no entienden cuándo hay que decir no. Creo que yo admiro a muchos emprendedores que logran decir, vamos a cerrar esta operación, vamos a cerrar esta ciudad, pero también admiro por el otro lado a los que son capaces de decir, oiga, vamos mal en esta ciudad, en esta operación, vamos a hacer esto y esto y esto y esto y vamos hasta el final, ¿sí? Pero ya es un tema también muy mágico de esas personas que logran entender los problemas muy rápido, 3 capítulos adelante y que logran no quebrarse. Pero también están pues los otros escenarios donde, pucha, arrancaste con una idea que no tiene pies ni cabezas, no va a funcionar, ¿sí? Y como emprendedor o como persona en el día a día, uno tiene que tener una actitud de turista. Tienes que estar, no puedes entrar en autopilot nunca emprendiendo. ¿Por qué? Porque un costico que te esté generando un lastre en tu estructura, si no te fijas, si no intentas obsesionarte a solucionarlo, mes tras mes, tras mes, tras mes, vos en tu autopilot emocionado con lo que estás creando, pues te va a comer, ¿sí? Y el buen emprendedor es el que tiene actitud de turista, el que todo el tiempo está revisando, oiga, no había visto esto, oiga, ¿qué pasó con esto? Y nunca entran a autopilot, creo que son los que logran pasar al otro lado, ¿sí? De ese valle de la muerte. Claro, y yo creo que, pues, así como lo planteas, esa parte de ir en modo automático, yo creo que viene como desde muy pequeños, ¿no? Y retomamos con la parte del jefe. Lo primero, o sea, el primer contacto o uno de los primeros que tenemos en nuestra vida usualmente es el colegio. ¿Qué pasa? Que uno va al colegio, le enseñan algo y tiene que esperar a que le den la tarea o cuándo es el examen y se acabó. O sea, uno tiene que esperar que le den todo. Pero en la vida es un poco, y en esa parte de los negocios es un poco distinto, ¿no? Hay que ser un poco más proactivo y generar más preguntas que respuestas, ¿no crees? Total, el buen emprendedor es el que hace excelentes preguntas, pero también tiene la capacidad de poder responderlas en el momento en que esté. Y muchas veces uno tiene preguntas de 3 capítulos adelante, ¿sí? Y las quiere resolver, pero hay que ser sensato también y decir, oiga, estoy en este momento de la compañía, tengo los pies en el suelo, sí, soy el visionario, el innovador, pero tengo los pies en este capítulo, en este año, en este mes, y sé que si llego a hacer eso, pues hay un gran riesgo. Y ahí es donde uno no entra en ese autopilot. O sea, es decir, es importante que tu innovación y tu imaginario esté completamente en autopilot en el sentido de va sola, ¿sí? Independientemente de lo que está pasando hoy en día. Es decir, tenés problemas, tus ventas no están llegando a las metas que tenés problemas de tu equipo, hay problemas de flujo de caja, los clientes no los estás adquiriendo, pero igual tu mente va, oiga, el siguiente producto que vamos a sacar es este. Oiga, el siguiente segmento que vamos a atacar es este. Las ventas van a ser estas, ¿sí? Y si tú logras concatenar esos dos momentos, es decir, que esto no te agobie, pero que esto no te eleve, ahí es donde, pucha, te vuelves un increíble emprendedor, porque vas solucionando los problemas del día a día, pero 3 capítulos adelante también los vas guiando. Vamos a guiar esos problemas por este camino, ¿sí? Ahí Claro. estoy de acuerdo Y, contigo. y la parte de tu plaza, o sea, tampoco fue como, uy, me iluminé un día y fue el primer negocio, porque estuve también así, hice la tarea y pues encontré que tuviste varios emprendimientos antes. Cuéntame un poco más sobre eso.
Bueno, vamos a hacer como un backwards desde tu plaza porque realmente el sentido de tu plaza es lo que a mí me ha motivado desde el minuto cero, ¿sí? Puede que en 10 años ya no sea tu plaza y tu plaza sea una increíble compañía exitosa y ahorita esté obsesionado con otro tema, pero la cadena de abastecimiento de alimentos frescos, es decir, la forma en cómo hace 200 años en Latinoamérica se han producido frutas y verduras, se han comercializado y se han consumido, no se ha transformado. Es una cadena muy injusta, muy fragmentada, con muchos problemas, con problemas de desperdicio, de contaminación, de hambruna, que siempre me han tenido obsesionado desde que de los 17 a 20 identifiqué ese problema. Pero pues para llegar a solucionar una cadena, había que hacer la tarea y entender muy bien la parte productiva, la parte tecnológica, la parte de acceso a capital. Y también, si te soy muy sincero, Juan, siempre creí que para crear un buen negocio como tu plaza había que tener un gran capital detrás, ¿sí? Había que tener una gran inversión para poder salir al aire. Pero ahorita te cuento esa historia de cómo hackeé esa mentalidad que tenía. Entonces, sí, tuve la oportunidad de cofundar otras compañías. En este momento hay una increíble que me encanta, que se llama Vita Farms. Es una compañía que está produciendo alimentos dentro de bodegas en Bogotá, con tecnología, de forma vertical, con ambientes controlados, sin pesticidas, sin fungicidas, sin fertilizantes nocivos, digamos que para los alimentos y para la condición humana. Tiene un equipo detrás increíble. Yo me hice a un lado precisamente porque tomé la decisión de liderar tu plaza y de cofundarla. Pero es una compañía que admiro, que me apasiona y que claramente también me ha dado mucha visión y noción de lo que es ser productor. Ser productor claramente con tecnología y con ambientes distintos a la agricultura tradicional, pero con los mismos problemas. ¿Sí? Problemas de ciclos, de capacidad, de acceso a capital, de ventas, que hoy por hoy soy muy agradecido por haber tenido esa experiencia de haber fundado esa compañía, de haber trabajado con ese increíble equipo. Todavía sigo trabajando, pero ya mi tiempo es dueño de tu plaza y esa experiencia pues ha sido muy gratificante dentro de lo que soy tu plaza. Y cuando te decía que esa visión de que creía que un modelo de negocio como tu plaza tenía que estar increíblemente fundeado, pues el hack de eso fue la pandemia. Mientras estábamos en pandemia, que estábamos lanzando lo que es Vita Farm, esta compañía que te acabo de mencionar, pues oiga, las plazas de mercado en Colombia estaban cerradas, los supermercados tenían que hacer fila, las personas tenían ese pico y cédula, estaba todo shut down, estaba todo totalmente parado, pero pues la papita no puede parar, ¿no? Es decir, no podemos parar de Claro. comer, el aparato agrícola no podía parar, pero entonces había una fricción total. Entonces dije, otro aha moment, aquí es, con la menor inversión posible, el problema está más latente que nunca, voy a encontrar un product market fit inmediatamente y voy a poder iterar la idea rápidamente. Y ahí se conformó un equipo increíble, arrancamos en un local en obra negra de menos de 20 metros cuadrados, operando un modelo de abastecimiento de una ciudad en un mercado en específico, 3 personas, absolutamente todo, compras, facturación, clientes, y creo que eso nos generó una resiliencia increíble como equipo en un momento de tensión, de crisis, donde el COVID estaba en furor, donde las ciudades estaban totalmente paralizadas, donde también en una ciudad como Cali, pues había una noción fuerte de inseguridad, y esos fueron los primeros steps de tu plaza, ¿sí? Pero claramente con un back, como te cuento, de otras compañías y proyectos asociados a agro. Pero entonces, básicamente, o sea, como ese historial de cosas en las que has trabajado estos últimos años van relacionadas al mismo fondo, ¿no? A mejorar este mismo, con este mismo objetivo. Absolutamente, absolutamente. O sea, para mí sería muy feliz si me preguntas qué quiero lograr cuando tenga 80 años y esté mirando lo que hice, es sentirme satisfecho que de alguna u otra forma logramos resolver en gran medida, no en pequeña medida. O sea, yo no quiero que hay que una pepita, que un granito de arena, que no. En gran medida solucionamos la cadena de abastecimiento de alimentos en la TAM, ¿sí?
sentirme satisfecho que logramos impactar cientos de miles de productores y que logramos revolucionar y dinamizar el mercado de alimentos frescos, que cuando entres a un supermercado la experiencia sea distinta en acceder a las frutas y verduras, que cuando veas una fruta te comunique en tiempo real exactamente de dónde viene, que haya una marca detrás importantísima que esté verificando, haciendo veeduría de toda esa cadena, eliminando intermediarios inoficiosos, volviéndola mucho más eficiente con tecnología, disminuyendo el desperdicio. Eso es lo que quiero, ¿sí? Eso es lo que a mí me hace levantar todos los días, a meterle, a tratar de ver los problemas chiquititicos, y claramente todo eso se ha venido construyendo. Pero el gran problema es eso, la cadena de abastecimiento de alimentos, ¿sí? Y con todos los emprendimientos en los que he estado involucrado, de alguna u otra forma lo he querido resolver, ¿sí? Solo que Tu Plaza considero que tiene todas las estructuras y los argumentos y el equipo idóneo para resolverlo, ¿sí? Claro. Pero me comentas que, o sea, ese gran momento, ese gran primer momento de Tu Plaza vino en 2020, cuando tú sentiste que fue el momento de lanzarlo, pero hay algo y es que o sea, es muy importante el primer equipo que forma parte de los proyectos, ¿no? También te comentaba que el podcast comenzó en 2020 y en 2020 todo el mundo tenía tiempo, todos tenían su podcast, todos empezaron a hacer videos, todo el mundo empezó a hacer de todo porque tenía más tiempo libre. Pero cuando se terminó como esa ventana de todos estamos encerrados en la casa, los podcasts empezaron a cerrar, ya no subían episodio, se volvieron podcast fantasma y no solo a nivel de podcast, sino a nivel de proyectos fantasma. Porque o sea, es fundamental que la visión de la persona que tiene esa idea y las ganas de llevarla a cabo sean muchas, o sea, sean muy grandes, pero ese primer equipo también es fundamental, ¿no? ¿Cómo hace uno para formar ese gran primer equipo? Tienes el micro apagado. Hola, perdón. Que ahí vas a encontrar mil teorías y si googleas también te vas a encontrar mil blogs super geeks de cómo formar equipos y tal, y los talentos. Yo lo resumiría en tenés que conformar un equipo en que puedas meter las manos al fuego, ¿sí? Que tus socios y tu coequipo sean unas personas que admires. Eso es fundamental. Si no admiras a tu equipo, no va a funcionar. Si no admiras a tu par, no vas a tenerle un aprecio por sus ideas, independientemente, eso no quiere decir que seas una mala persona, pero la admiración es súper importante. Entonces diría que es confianza, admiración y claramente entender cuáles son, pues, qué te hace falta o es como talento. Si a mí me hacen falta nociones en finanzas, pues quiero que un par mío que admiro y tengo confianza, pues sea el duro en finanzas, ¿no? Entonces creo que es una mezcla de esas tres pepitas de oro: confianza, admiración, y una increíble mezcla de talentos. Porque sin lugar a dudas, un equipo puede ser el detonante de una increíble compañía o simplemente el desperdicio de tu tiempo. Vas a perder amigos, quizás, si serán amigos tuyos, vas a tener una mala relación. Un equipo es un matrimonio, una compañía, ¿sí? Son las personas que ves todos los días, con las que hablas, con las que sabes si están mal o si están bien. Y de alguna otra forma también estás creando como una mini familia, resolviendo un gran problema, ¿no? Y tenés que confiar, admirarlas y que te complementen. Si todos son, sábelo, todos en matemáticas y estás creando una compañía de machine learning, y que también tienes que entender al consumidor, pues, huevón, seguramente estos tres matemáticos no van a entender muy bien al consumidor y necesitan a una persona Claro. que entienda increíble el mundo del mercadeo o el mundo de los consumidores o de la economía en general, y crear un increíble equipo, unos cerebros de matemáticas y un gran, digamos, entendedor de la economía y la sociedad, ¿sí? Y en ese momento, ¿tú ya tenías como en mente personas que conocías o tú dijiste, bueno, pues vamos a abrir de cierto modo una convocatoria para que vaya llegando gente y a ver cómo nos conectamos? Mira, es que si te soy muy sincero, y uno tiene que ser sincero, eso lo aprendí de un inversor nuestro. Una vez le dije, bueno, te voy a ser muy sincero, y me dijo, siempre hay que ser sincero. Entonces esa frase está mal, ¿no? Para ser sincero o siendo honesto, no. Uno siempre tiene que ser honesto. Eh, el inicio de Tu Plaza y la conformación del modelo de negocio fue muy rápido, y solo cuando ya estábamos vendiendo y putas imputados en el modelo de negocio fue que nos dimos cuenta y puta, creamos una compañía, ¿sí? Sí. ¿Por qué? A mí me llamó un amigo, Gustavo,
que conformó con nosotros en el primer equipo, ya no está dentro de la compañía, fue el que me llamó y me dijo, oiga, hay este problema, ¿por qué no vendemos mercados a las familias? Conectamos las plazas de mercado inicialmente. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba en el patio de mi casa, descalzo, caminando, y yo dije, este es el momento, y le dije, listo, vamos a hacerlo, pero grande. Vamos a hacerlo de verdad. O sea, no vamos a hacer como que vamos a hacer unos pesitos acá y vender ciertos mercados. No, vamos a hacerlo grande, estructurado. Y nos tomamos 5 días, me acuerdo, 5 días, que, armé dentro de un Google Sheet un modelo de pricing donde me bajé precios de todos los supermercados locales, entendiendo cuál era la dinámica y si veía algún patrón de formación de precios y ver si había alguna oportunidad, entendiendo también algunos precios de compra en las plazas, de si había alguna oportunidad de marginar positivamente en las primeras etapas. La respuesta fue totalmente sí. Entonces, solo con como ese modelito de pricing, nos lanzamos. Ahí yo comencé como a escribir por grupos, a andar como una información. Ahí llegó Daniel Cruz, que también es cofundador de la compañía, me dijo, hey, me interesa eso, ¿por qué no? Porque me monto con vos, ¿sí? Entonces ahí llegó Daniel y luego un par de meses después se monta Jaime y ya conformamos ese primer equipo, digamos que ese founding team, pero que luego comenzamos a recibir muchas más personas que para nosotros son unos superhéroes totales dentro del modelo, personas que inclusive no logramos retener porque pues éramos muy pequeños y eran personas increíblemente talentosas, pero que duraron con nosotros casi un año y que hoy en día hablamos para que vuelvan, porque pues ya estamos en otro estadio, pero muy agradecidos con ese primer equipo. Pero la verdad es que nunca previsualizamos lo que iba a llegar a ser tu plaza en esa primera semanita en que la conformamos. Entonces, se conformó el equipo, el modelo de negocio y todo. Pucha, ya estamos vendiendo, facturando, entregando, comprando, mejorando la condición de la cadena, hasta que dijimos, ya hay una sociedad. ¿Sí? Entonces, es una historia distinta. Gracias a Dios o al Dios de los emprendedores. Eh, Estuvo bien. ¿Sí? El equipo es Sí. sólido. Pero ese tipo, o sea, si yo me devolviera, no hubiera sido tan acelerado y tan laxo, me hubiera tomado un poquito más de tiempo en la conformación del equipo. Claro, pero, o sea, pero relacionado más a la ejecución de la idea, pues, o sea, es importante también hacerlo lo antes posible, o ¿cómo ves tú eso? Sí, sí, yo soy muy de la idea de que hay que tirarse al agua y hay que experimentar, porque muchas veces en los emprendimientos, si te obsesionas con quiero tener la mejor idea, el mejor producto, el mejor servicio, el Ferrari, uno, se te puede adelantar un competidor, porque pues no sos el único todo y el único loquito que está obsesionado con el problema. Y dos, desarrollaste algo que quizás no funciona del todo bien en el mercado. Es decir, en la teoría y en el Excel y en el simulador es increíble, pero ya con los consumidores o con esa población que quiere impactar, ya no funciona. Entonces perdiste un montón de tiempo. Hay un concepto, pues, que es el famoso MVP, el famoso producto mínimo viable, básicamente lo que pretende eso, ya con la menor inversión, con el menor tiempo posible, lance un producto, lance un servicio que logre capturar lo que usted está soñando. Ese Ferrari, llévelo a la mínima expresión en términos de recursos y tiempo, pero con la mayor relación en términos de propuesta de valor, que eso logre capturar lo que usted se está imaginando, ¿no? Y eso te permite, pues, ser mucho más dinámico como emprendedor, poder entender muy bien y también, vuelvo y repito, un gran emprendedor es el que hace las paces con la incertidumbre, y en este caso la incertidumbre es, sé que no es el mejor producto, sé que no es el mejor servicio, pero funciona, ¿sí? Tengo clientes y voy aprendiendo de ellos y quiero y también voy a ser muy honesto con mis clientes de que esto es un proyecto y que va a evolucionar, ¿sí? Pero si no te das cuenta, huevón, de qué es lo que quiere tu consumidor, pues man, estás cegado, vas como un caballito de carreras sin entender realmente si vas bien o mal, y ya pues el resultado es, puta, no tengo más plata, se acabó el sueño, ¿sí? Sí. Y también, o sea, yo en el contexto que yo estoy, que es no solamente la parte de las redes sociales y de esas comunicaciones, de esas charlas, también por otro lado veo la parte de la educación formal, llamémoslo así, ¿no? Colegio, universidad, y casi todo el tiempo nos la pasamos dentro de simulaciones. Entonces nos creamos ideas
falsas de, no, pues la mayoría de veces son falsas de, no, hay que hacer esto y antes de lanzar una idea al aire y a la vida real, hay que tener el mejor plan del mundo o toda la plata del mundo. Y cuando lo lanzan, baila, no sobrevivió una semana la idea. Entonces, ese tipo de cosas también son importantes porque la mayoría de personas que escuchan este podcast son jóvenes de mi edad. Entonces, a veces estamos muy cegados por esa parte de, no, pues en la simulación me funciona, antes en la vida real también va excelente, ¿no? Y muchas veces también lo que sucede es, oiga, me funcionó en la simulación o en la vaina, voy a levantar plata. Oiga, venga, hold the horses. Espere un momentico, ¿por qué quiere levantar plata? ¿Por qué? O sea, ahorita todo el mundo está obsesionado con la ronditis y levantar y levantar y levantar. Y no necesariamente todos los negocios son para levantar plata, no necesariamente tenías que invertir en inversores. Entonces, creo que también ha hecho muy mal, no al ecosistema de las startups, sino al emprendedor eh, promedio latinoamericano que quiere emprender, ¿sí? Desde de cualquier estructura de negocio. Ha frustrado mucho ver a estos grandes. A ver, aquí voy a hacer un paralelo, es decir, si bien esas rondas increíbles de grandes startups que vemos en la TAM apasionan e influyen positivamente, también he visto que logran frustrar a muchos emprendedores, porque pues todo el mundo quiere crear una compañía gigantesca, ¿sí? Pero no todos los negocios tienen la capacidad de crear esas compañías gigantescas, y está bien. Necesitamos proyectos de todo tipo, ¿sí? Eh, pero con esto lo que quiero decir es, no necesariamente nos tenemos que obsesionar con el mundo del venture capital, el capital de riesgo, esas compañías aceleradas. Y como emprendedores también tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo y si estamos en ese mundo o no estamos en ese mundo y qué indicaciones o qué restricciones tiene tomar cualquiera de los dos mundos. Si me voy a meter a un mundo donde quiero levantar capital para crecer esta compañía en tiempo récord, ¿cuál es el costo oportunidad? O sea, ¿yo qué estoy poniendo en riesgo de mi vida, de mi tiempo, de mi tranquilidad si me monto en este camión? O por otro lado, si voy a un negocio tradicional, orgánico, bonito, rentable, ¿cuál es el costo oportunidad? ¿Me siento totalmente feliz haciéndolo? ¿Sí? Y esa decisión es muy importante a la hora de montar negocios. Ayer, inclusive, como a las 8 de la noche, me llamó una persona a hablar sobre una idea de negocio que tenía y todo el tiempo me estaba hablando era levantar y levantar y levantar y le dije, vení, pero voy a vender, no vendes, ¿qué haces? Entendé muy bien tu estadio y al final de la conversación la conclusión es voy a lanzar con este público objetivo que ya lo tengo, digamos que lo tengo parametrizado, tengo ya unos usuarios prefactibles y dependiendo de lo que sea el resultado, pues voy a levantar capital. Gol, ¿sí? Vas seguro, vas con una increíble velocidad, pero logras también darle tiempo a que tu cabeza y tu cabeza emprendedora entienda qué camino quieres tomar, ¿sí? Pero eso, sin lugar a dudas, es un momento de frustración si no se logra tomar una buena decisión. Claro. Hay otra parte que me parece muy importante dentro de las empresas y vamos un poquito, o sea, está relacionado con el equipo, pero vamos un poquito más allá y es esa cultura, porque pues, supongo que no es precisamente sencillo crear la cultura en una empresa o cómo se hace, ¿sí? Porque cuando se impone, pues es complicado. Juan, la verdad no tengo ni puta idea. O sea, crear cultura es muy difícil. Y yo creo que esa misma cultura, si bien tiene que tener ciertos momentos prácticos de excusas como que vamos a crear esto y lo otro, también es mucho de vos como emprendedor que transmitís a tu equipo y que haya cierta improvisación en esa cultura, ¿sí? Si sos una persona parca, pero sos lo suficientemente emocionalmente inteligente para crear una excelente cultura, lo puedes hacer, pero por el contrario, si no lo sos, pues vas a crear una condición pues como lúgubre dentro de la compañía. Es algo que me obsesiona, que todo el tiempo quiero aprender y quiero mejorar dentro de mi día a día y saco cierto tiempo para entender cómo lo hago, pero que no termine siendo como embutido, como una cultura, como un estuco de cultura dentro de una compañía. No, quiero que sea algo 100% Natural. natural, ¿sí? Y eso es un reto total. Es decir, dentro de una empresa hay diferentes personalidades, hay diferentes visiones, hay diferentes sueños
porque la cultura en últimas es esa gravedad o ese núcleo gravitatorio en donde todas estas visiones logran armonizar y trabajar de forma adecuada y que uno de afuera, inclusive sin ser empleado o colaborador o fundador o socio o de alguna otra forma jugador de la compañía, entiendes qué transmite esa cultura, entiendes qué es lo que quiere la compañía. Y para mí eso es hit, re-hit. O sea, las compañías que logran tener una cultura, un ADN, que se logre ver de adentro hacia afuera, toda mi admiración, porque eso es sostenible en el largo plazo, porque eso genera rendimientos positivos en el largo plazo, eso genera que el talento se pueda retener más allá de un salario y de un rol, sino que es la cultura que te está permitiendo que esos equipos y esas visiones se construyan en largo plazo. Claro. Esa parte de la cultura y de los equipos me lleva a otro punto que es similar y es la colaboración entre empresas. Por ahí, mientras estaba investigando un poco, me encontré como algo que, o sea, te encontraste con Simón Borrero de Rappi y algo sucedió. Cuéntame un poco más sobre esa experiencia. Creo que otra vez tienes el micro apagado. Si tu plaza es exitosa, que lo será seguramente con un gran nivel de probabilidad, eh, esa es como una parte de los bloopers o de los créditos de la película cuando está esta Sí. musiquita y vamos en el carro así en las montañas y sacando la película. Ahí entra esa historia y esa historia es bien particular. Yo estaba en el aeropuerto El Dorado despidiendo a una persona que quiero mucho y admiro mucho, que se iba a ir a Estados Unidos. Eh, Estaba con el hermano y yo estaba trabajando, puta, aquí, o sea, ella estaba en el counter terminando pues del proceso para irse a Estados Unidos y yo estaba tirado en el piso trabajando, y acá me dice el hermano, oiga, ese Simón Borrero, vaya y le cuentan que está. Entonces, yo le dije, no, huevón, ese man, ese no es. Estamos en la época todavía de COVID, tapabocas, ¿no? Sí. Entonces, como que dije, bueno, marica, vamos a ver si es o no. Que Simón, man, se volteó. Eh, y yo realmente lo que quería era, ver, regálame un número, te llamo después, pero ahorita no te voy a parar acá. Tengo unas duditas sobre la visión y pivoteamos ideas, mejor de una. Entonces, mientras estaba escribiendo el contacto, pues me comenzó a hacer un poco de preguntas del modelo de negocio y comenzamos a hablar y terminó una conversación de 5 minutos en 50 minutos afuera del counter internacional. El caso es, terminamos ahí diciendo, voy a pensar en qué podemos hacer juntos, voy a pensar en qué vamos a hacer juntos. Eso fue marzo de 2021 y en noviembre de 2021, no sé cuántos meses después, 5 meses después, 6, eh, yo le escribo, le digo, estoy en esto, voy a levantar la primera vez, y ahí se consolida un excelente partner que en este momento es Rappi para nosotros, y en el que pues estamos muy orgullosos también de poder ayudarlos a construir una increíble cadena de abastecimiento. Es una increíble compañía solucionando grandes problemas simultáneos, es una increíble app, super app, pero más que una app es un increíble equipo detrás que también nos está permitiendo impactar muchas personas a través de lo que nosotros estamos haciendo. Pero sí, es una historia bastante particular. Y es muy particular porque, o sea, fue como por casualidad. Y si tú hubieras dicho, no, pues ese no es Simón y seguías trabajando, ¿qué hubiera sucedido? Pero esto me parece muy interesante porque usualmente lo que hacen las personas cuando ven a alguien, o sea, cuando quieren hablarle a alguien, a una persona como de este tipo, les da pena o les da miedo a que esa persona les diga, no, pues no puedo, o cómo se le ocurre que le voy a compartir mi número, cosas así, ¿no? ¿Cómo le recomendarías a la gente que lidie con eso? Porque a pesar de todo, antes de que me respondas, me gustaría añadir que cuando uno, pues, tiene algo en mente y quiere llevarlo lejos, pues eso se quita, eso no importa, la pena deja de existir, el no, pues no importa, o sea, pasa una pena un momentico y ya y se va, pero cuéntame. Yo creo que uno tiene que ser muy agradecido con las personas que se van cruzando en tu vida y te van ayudando y ser muy respetuoso, pero también lograr que esas personas te vean de tú a tú. Si tú como un individuo logras que una persona que es, en teoría, ¿sí?
en teoría, porque en la práctica es un ser humano tal cual tú. En teoría es un superhéroe, o es este Avenger, o una heroína, o pucha, la gerente de tal banco. Si tú logras con respeto y agradecimiento bajarlos a tu mismo nivel de entendimiento y tú transmites lo que quieres y de forma agradecida pides, yo creo que eso es donde se crean estas relaciones de valor, ¿no? Independientemente de los roles. Y uno no puede tener pena de tocar puertas. El no está asegurado y el no ya lo tenés. Es decir, si yo necesito que el presidente de Bancolombia me apoye en un proyecto porque yo sé que es la última Coca-Cola del desierto, pues en este momento no tengo el apoyo. Así que el upside de esa decisión pues sería tener el apoyo. No puedo tener un downside más abajo de lo que ya estoy. Entonces, pues, Claro. ¿tiene sentido tener pena? ¿Sí? ¿O tiene sentido no hacer el esfuerzo? No, no tiene sentido. Al revés, tiene todo el sentido ir a tocar la puerta. Hola, soy Juan Pablo, tengo este podcast, quiero hacer esto con ustedes. O sea, ahí es donde pasa la magia, ¿sí? Y ahí es donde está toda la incertidumbre y hay que hacer las paces con eso como emprendedor. Vuelvo y repito, el emprendedor es aquel superhéroe que logra hacer la incertidumbre con muchas cosas al mismo tiempo, construyendo una gran compañía, ¿sí? Sí. Qué gran punto el que me comentas, hermano. Y es, o sea, literalmente aquí tengo anotado como el punto de que esto se convierte como en un círculo vicioso, vicioso digo, virtuoso de startups, ¿no? Y al principio lo decíamos, círculo virtuoso de personas, y que son ese equipo que hay dentro de la empresa, ¿no? Sí, o sea, juntos vamos más lejos. Yo soy un fiel partidario de eso. También soy fiel partidario de que los llaneros solitarios no existen y no deben existir y es una vida muy tortuosa. Hay compañías que tienen una sola cabeza y esa cabeza también en términos de participación de la compañía quiere tener toda la torta. El llanero solitario Sí. de por sí no aconsejo que exista y soy un fiel creyente de que en equipo vamos más lejos, entre compañías vamos más lejos, entre startups vamos mucho más lejos. Y se pueden lograr grandes cosas que antes no se veían. O sea, la visión en conjunto puede ser muchísimo, bueno, puede ser no, es muchísimo más poderosa que la visión de una sola empresa. Y vamos cerrando un poquito la charla ya y ¿te gustaría añadir un mensaje final? A ver, pues mensaje, podemos hablar de todo, pero haciendo un poquito como sentido con lo que hemos hablado. Mm, y si tu comunidad son personas jóvenes, apasionadas por emprendimiento, eh, me gustaría que, uno, si creen que les puedo servir de alguna u otra forma, me busquen, feliz de apoyar. Es decir, yo soy un huevón loquito por ahí, pero de pronto quizás puedas ayudar en algo. Entonces, feliz de hacerlo. Me pueden buscar en cualquier red y charlamos, pero también quiero aprovechar y decir que el emprendimiento es un gran camino, pero es un gran camino de sub y bajas. No podemos ser irresponsables de como de mitificar, ¿sí? O de perfeccionar la idea y el imaginario de emprendimiento. El emprendimiento es un mundo duro, pero es un mundo de grandes felicidades, ¿sí? Entonces hay que entender muy bien qué tipo de emprendedor somos, qué tipo de personas somos y qué es lo que realmente queremos hacer. Muchas veces me he encontrado con muchos emprendedores que solo están apasionados por emprender, pero toman una mala decisión del caballo en que se quieren montar. Y ese no es el fin del mundo. Y muchos emprendedores se frustran porque se montaron el caballo que no era un increíble jinete, pucha, pues el caballo no ganó la carrera. Entonces, vuelvo y repito, y no lo tenía dentro del imaginario de esta charla, pero quisiera que quede muy marcado de, como emprendedores tenemos que saber hacer las paces con esa incertidumbre, ¿sí? Y la incertidumbre es no saber qué va a pasar mañana, las cosas no van bien, ¿sí? Estoy mal también con mi familia, pero tengo este emprendimiento, estoy a punto de quebrarme, hay que hacer las paces con la incertidumbre, ¿sí? Y nada, Juan, no, pues mil gracias a ti por invitarme, por querer escuchar un poquito sobre Marco. Y nada, feliz también de seguir viendo cómo tu comunidad va creciendo y cómo tu proyecto va aumentando y todos los años que me contaste, backdoors del podcast, pues se cumplen.
Marco, muchas gracias a ti por tu tiempo, por esta genial charla y cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales. Eh, a ver, no sé, por Instagram es @Marco Moa o slash Marco slash guión al piso Moa. Por LinkedIn, Marco Soria Bendaño. Creo que por esas dos es lo más eficiente. Y ahí comenzamos a charlar en lo que pueda servir, feliz de hacerlo. Perfecto, Marco. De nuevo, muchas gracias y les recuerdo, me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. Chao. Si te gusta aprender de la experiencia ajena y disfrutaste la charla de hoy, te recomiendo que lo sigas haciendo buscando en el podcast el episodio 24 con Juan David Aristizábal o el episodio 21 con Santiago Cortés. No olvides puntuar el podcast y recomendarlo con alguien a quien pueda ayudarle.